Mi vida parecía un sueño hecho realidad, uno de esos de los que temes despertar. Estaba a punto de casarme con Ethan Carter, el hombre que durante años había imaginado como el padre de mis hijos, mi compañero de vida, mi refugio más seguro. Todo estaba preparado con esmero, las flores, el menú, la música, incluso los pequeños detalles que solo nosotros entendíamos. Mi madre lloró de alegría mientras me miraba al espejo, vestida con mi vestido blanco, pensando que por fin había encontrado la verdadera felicidad. Lo que no sabía era que esta boda, que se suponía que sellaría una historia de amor, en realidad marcaría el comienzo de mi mayor tragedia. Desde el principio, supe que no podía caminar hacia el altar sin mi mejor amiga, Jessica Davis, a mi lado. Era más que una amiga, era mi alma gemela, mi confidente, la única persona que conocía cada rincón de mi corazón. Por eso la elegí como mi dama de honor sin pensarlo 2 veces. Nadie cuestionó mi decisión. Todos sabían lo profunda que era nuestra conexión. Ella sonrió con una ternura que parecía genuina mientras me ayudaba con mi velo y se aseguraba de que todo estuviera perfecto. Lo que no sabía era que detrás de sus dulces ojos se escondía un oscuro secreto, un secreto que destruiría mi vida por completo. Queríamos una boda íntima, lejos del bullicio de la ciudad. Por eso elegimos una elegante finca en las ondulantes colinas del Valle de Napa, California, rodeada de árboles centenarios y jardines florecientes. El lugar era mágico, con una majestuosa mansión de piedra, acogedoras habitaciones y un salón con techos altos y enormes ventanales que dejaban entrar la cálida luz del sol poniente. Allí, rodeados de nuestras familias y amigos más cercanos, soñábamos con celebrar nuestro amor y comenzar una nueva vida juntos. Nada parecía fuera de lugar, todo se sentía armonioso. Pero ese mismo lugar pronto presenciaría el colapso más doloroso de mi existencia. Habíamos alquilado toda la finca durante el fin de semana para que nuestros padres y el cortejo nupcial pudieran pasar la noche anterior y posterior a la boda. Queríamos que fuera más que un simple evento, queríamos que fuera un momento de unión, risas compartidas y alegre anticipación. La noche anterior, cenamos todos juntos en el patio, iluminado con guirnaldas de luces, música suave y copas de vino en la mano. Ethan parecía tranquilo, incluso cariñoso, y Jessica no se separaba de mí, como siempre. Nadie sospechaba que detrás de tanta calma se avecinaba una tormenta que cambiaría nuestras vidas para siempre. Esa noche, me acosté con el corazón lleno de esperanza, repasando mentalmente cada momento del día, convencida de que por fin había encontrado la felicidad. Me dormí tarde, nerviosa pero feliz, imaginando el momento en que caminaría hacia Ethan con mi vestido blanco. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol entraron por la ventana y me desperté con una energía que no había sentido desde pequeña. Jessica fue la primera en entrar a mi habitación, trayéndome el desayuno con una sonrisa que ahora recuerdo como una máscara. Me sentí agradecida, emocionada y segura. No podía saber que ya nada era real. Cuando llegó la hora, mi padre me tomó del brazo y caminamos hacia el jardín donde todos nos esperaban. El suave sonido de los instrumentos de cuerda, los pétalos blancos en el suelo, los ojos llorosos de nuestros seres queridos, todo parecía sacado de un cuento. Ethan me esperaba al final del pasillo con los ojos brillantes y la sonrisa que tantas veces me había enamorado de él. Caminé hacia él, conteniendo las lágrimas, convencida de que estaba dando el paso más importante y hermoso de mi vida. Nadie podría haber imaginado que mi sí, quiero sería en realidad el comienzo de mi mayor desamor. Cuando el oficiante nos preguntó si aceptábamos unir nuestras vidas, no lo dudé ni un segundo. Mi voz era temblorosa pero firme al decir sí, quiero, con los ojos llenos de amor al mirar a Ethan. Él también dijo sí, quiero con una sonrisa, aunque por un momento pensé que su expresión se ensombreció justo después de decirlo. Pensé que eran nervios, que todos sentimos esa pizca de ansiedad al dar un paso tan grande. Nos besamos entre aplausos, rodeados de flores blancas y lágrimas de emoción. En ese instante, creí que había merecido la pena, que nuestro amor era real. La celebración fue exactamente como la habíamos imaginado, íntima, elegante y llena de alegría. Cenamos bajo un cielo estrellado con música suave de fondo y velas encendidas en cada mesa. Hubo momentos de risas, anécdotas y abrazos que parecían sinceros, como si todos fuéramos parte de algo eterno. Ethan habló con nuestros invitados y rió, pero había algo distante en su mirada. No quise darle demasiadas vueltas,
pensé que simplemente estaba cansado de tanto planear y decidió disfrutar cada segundo. Mi padre se puso de pie, emocionado, para brindar por nuestra unión, hablando de lo orgulloso que estaba de mí y de cómo había visto crecer nuestro amor. Todos aplaudieron, y Isen levantó su copa con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, como si forzara la emoción. Lo miré, intentando encontrar esa chispa de siempre, pero solo encontré un extraño silencio en su mirada. Pensé que quizá estaba siendo demasiado sensible, que no debía buscar problemas donde no los había. Pero en el fondo, algo dentro de mí empezaba a resquebrajarse, aunque aún no lo sabía. Después de la fiesta, subimos juntos a la suite nupcial, un espacio cálido y elegante que habíamos decorado con flores y velas para que fuera inolvidable. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de emoción y nervios al pensar en lo especial que sería esta noche, nuestra primera como marido y mujer. Cerré la puerta con suavidad, queriendo prolongar el momento íntimo, creyendo que estábamos a punto de sellar nuestra historia con amor. Isen dejó su reloj en la mesita de noche, se quitó los zapatos sin mirarme y suspiró profundamente. Fui a abrazarlo, y fue entonces cuando lo oí. «Estoy cansado», dijo sin mirarme, con un tono seco y monótono, como si yo no estuviera allí. Me quedé paralizada, intentando descifrar si era una broma, si había pasado algo que no vi. Pero su rostro era serio, distante, completamente carente de emoción o deseo. Me dio la espalda, se desabrochó la camisa y fue directo a la cama individual que estaba en un rincón de la habitación. No me despidió ni se dio la vuelta. Simplemente apagó la luz, dejando la habitación en un silencio que dolía más que cualquier grito. Me senté en el borde de la cama matrimonial, sin saber qué hacer con mi cuerpo ni con mis pensamientos, sintiéndome invisible en la noche más importante de mi vida. Esperé lo que me parecieron minutos interminables, un gesto, una palabra, una explicación, pero solo oí su respiración tranquila desde el otro lado de la habitación. Me tumbé lentamente en la cama, sin poder contener las lágrimas, intentando no emitir ningún sonido para no parecer patética. La habitación olía a flores frescas, pero en mi interior, todo se marchitaba. Y así pasé mi primera noche como esposa, sola, confundida y con el alma rota. No sé cuánto tiempo estuve despierta, mirando al techo, deseando que todo fuera una pesadilla, que Isen viniera y me abrazara por sorpresa. Pero las horas pasaban, el silencio era absoluto, y su cuerpo permanecía inmóvil en la cama individual, tan lejos de mí como si fuéramos dos desconocidos. En algún momento, el cansancio me venció y cerré los ojos. Pero no podía llevar más de 30 minutos dormida cuando un sonido apagado me despertó de golpe. Me incorporé, con el corazón acelerado, confundida, intentando averiguar de dónde venía. Giré la cabeza, y la cama de Isen estaba vacía. Me levanté lentamente, con los pies descalzos en el suelo frío, sintiendo un nudo en el estómago que no podía explicar. Caminé hacia la puerta, la abrí con cuidado y volví a oír el sonido. Fue un gemido breve y ahogado, como si alguien intentara no hacer ruido. El pasillo estaba oscuro, solo iluminado por la tenue luz que provenía de una habitación al fondo. Me quedé allí unos segundos, intentando convencerme de que quizá era una película, una voz en la tele, algo lógico. Pero algo dentro de mí ya sabía que estaba a punto de oír lo que nunca debía haber oído. Me obligué a moverme, aún sin hacer ruido. Y entonces recordé que la habitación pertenecía a mi suegra, la madre de Isen. Al final de la cena, había dicho que se sentía mal y que tenía que ir al pueblo a comprar unas medicinas. No había vuelto desde entonces, y nadie parecía haberse preocupado por su ausencia. Mi mente empezó a reconstruir lo imposible, pero mi corazón se negaba a creerlo. ¿Qué hacía Isen allí, en plena noche, en la habitación de su madre, que se suponía que debía estar vacía? Di un paso más. Los gemidos continuaron. Caminé por el pasillo con el corazón palpitante y un sudor frío corriéndole por la espalda, intentando silenciar cada paso para no alertar a quienquiera que estuviera dentro. Ya no era solo el ruido lo que me molestaba, sino el hecho de que Isen no estuviera en nuestra habitación en nuestra noche de bodas. Y en ese preciso instante, en esa parte de la casa, algo dentro de mí empezó a conectar piezas sueltas, detalles que había ignorado, miradas que antes no me habían parecido importantes. No quería pensar en ello. No quería imaginarlo. Pero mis pies ya sabían a dónde iban, y mi alma presentía que estaba a punto de romperse.
Me detuve justo delante de la puerta de mi suegra, la misma que se suponía que estaría vacía esa noche, y sentí que mis manos temblaban incontrolablemente. Desde dentro, los gemidos continuaban, ahora más bajos, como si alguien contuviera la respiración, como si supiera que alguien los escuchaba. Tragué saliva con dificultad y pegué la oreja a la madera, conteniendo la respiración un momento para poder oír con más claridad. Un suave crujido de la cama, un suspiro ahogado y luego una voz de mujer. Cerré los ojos con fuerza, deseando equivocarme. Pero la reconocí al instante. Era Jessica. No había duda. Su voz era inconfundible, susurros entrecortados, una mezcla de placer y urgencia, mezclados con risitas que tantas veces había oído en confianza. Sentí un fuerte golpe en el pecho, como si alguien me hubiera tirado al suelo sin previo aviso. Me apoyé contra la pared, aturdida, sin saber si gritar, correr o desmayarme allí mismo. Todo lo que habíamos compartido, todos nuestros secretos, las largas charlas de adolescencia, las promesas de lealtad, todo se derrumbó con ese sonido. Y lo peor estaba por venir. Y entonces oí su voz. La voz profunda e inconfundible de Isen, susurrando el nombre de Jessica entre jadeos bajos que no dejaban lugar a dudas. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, el aire se espesaba y me faltaba el aliento. Era la voz de mi esposo, el hombre que hacía apenas unas horas me había prometido amor eterno delante de todos. Y ahora estaba allí, en plena noche, compartiendo la cama que se había negado a compartir conmigo, con mi mejor amiga. Las lágrimas brotaban sin que pudiera contenerlas, pero no emití ni un solo sonido. Apoyé la frente contra la pared, temblando, sintiéndome más pequeña que nunca en mi vida. Me costaba entender cómo podía estar pasando esto en mi noche de bodas, en la casa donde creía que todo comenzaba. Cada palabra, cada gemido era una daga directa a mi alma. Y aún así, no me moví. Decidí quedarme allí, plantada frente a la puerta, sin hacer ruido, esperando a que salieran para poder enfrentarlos. Necesitaba ver sus caras, oír sus excusas y confirmar con mis propios ojos lo que ya había oído. El tiempo se hizo eterno. Cada minuto era una tortura, y mi corazón latía contra mi pecho con una fuerza salvaje. Cerré los ojos, los abrí, y seguí allí. No me fui. La puerta se abrió de repente y Isen salió, con la camisa desabrochada y el cinturón torcido, pasándose las manos por el pelo como si no esperara encontrar a nadie. Al verme frente a él, se quedó paralizado un instante, con los ojos abiertos y la culpa grabada en el rostro. No dijo nada, simplemente se giró como buscando una explicación a su propia traición. Y entonces apareció ella. Jessica salió tras él, con el pelo despeinado, el maquillaje corrido y el vestido arrugado, sujetando los tacones en la mano. Al verme, se quedó paralizada, clavada en el sitio, como si hubiera visto un fantasma, incapaz de fingir, de correr o de sostenerme la mirada. No necesitaba más pruebas. La imagen de los dos juntos en silencio, con la culpa en el cuerpo, decía más que 1000 palabras, y aún así, me atreví a preguntar por qué. Me quedé frente a ellos sin moverme ni un centímetro, bloqueándoles el paso, con el cuerpo tenso y la voz entrecortada por la ira y el dolor. Les pregunté cómo habían podido hacerlo, cómo habían tenido la sangre fría de traicionarme en mi noche de bodas. Isen no sabía a dónde mirar. Jessica ni siquiera intentó fingir sorpresa. El silencio fue su primera respuesta, como si esperaran que me fuera sin decir nada. Pero no me moví. No me quedé callada. No les di esa salida. Entonces Isen alzó la voz, nervioso, y me dijo que me equivocaba, que no había pasado nada, que solo había ayudado a Jessica a recoger unas cosas que su madre había dejado en la habitación. Su mentira fue tan torpe, tan absurda, que por un momento dolió incluso más que la propia traición. Jessica no dijo ni una palabra, solo bajó la mirada mientras él seguía inventando excusas, cada una más frágil que la anterior. Me miró como si yo fuera la que perdía el control, pero ya no había espacio para su teatro. Le dije que lo había oído todo, cada susurro, cada gemido, cada palabra que nunca debieron haber compartido. Le dije que no necesitaba decir nada más, que su silencio ya lo había dicho todo. Entonces Isen se encogió de hombros, cerró los ojos y finalmente lo admitió en voz baja, como si ya no tuviera fuerzas para seguir con la farsa. No dijo que lo sentía. No explicó por qué lo hizo. Solo dijo que llevaba un tiempo confundido.
como si eso justificara su traición. Jessica rompió a llorar en cuanto escuchó su confesión. Se cubrió la cara con las manos y empezó a repetir una y otra vez que lo sentía, que no había querido hacerme daño, que no sabía cómo habían llegado las cosas a ese punto. Su llanto no me conmovió. Era demasiado tarde para las lágrimas, demasiado tarde para los arrepentimientos. Durante años, ella fue la persona en la que más confié, y me había apuñalado por la espalda sin dudarlo un instante. Ya no era mi amiga, ni siquiera era una desconocida. Era una amenaza. Y frente a mí, solo había una mujer vacía. Sentí que algo dentro de mí se rompía en 1000 pedazos, algo sin forma ni nombre, pero que contenía todo lo que yo era. Me temblaban las piernas, me ardía el pecho y apenas podía respirar, como si el aire me traicionara igual que ellos. Ya no lloré. No quedaban lágrimas, solo una rabia muda y seca que me consumía por dentro. Mi boda se había convertido en una pesadilla y yo ya no era la misma. No dije nada más. Fui a la habitación, recogí mis cosas sin mirar a nadie y bajé las escaleras, con el vestido puesto, la cara ardiendo y el alma hecha pedazos. Nadie me siguió. Caminé descalza por el jardín, ignorando el frío de la madrugada y la niebla que empezaba a cubrir el suelo. Solo quería escapar, desaparecer, respirar un aire que no oliera a mentira. Y así me fui sin despedirme, sin dar explicaciones, con el corazón roto y la dignidad intacta. Caminé durante horas sin rumbo por caminos desiertos, con el vestido arrastrándose por la tierra y el maquillaje como una triste sombra bajo mis ojos. Nadie pasaba, nadie preguntaba, y en cierto modo, agradecía que el mundo siguiera girando sin enterarse de mi tragedia. Me senté en un banco junto a un campo seco, temblando de frío, repasando una y otra vez lo que había oído y visto. No entendía cuándo todo había salido tan mal. Era mi noche de bodas, y estaba sola, rota y perdida. Cuando el cielo empezó a clarear, volví sobre mis pasos, guiada más por el cansancio que por una decisión consciente. La finca seguía tranquila, dormitando bajo la tenue luz del amanecer, como si nada hubiera pasado. Entré por la puerta trasera sin hacer ruido, sintiéndome como una intrusa en un lugar que apenas horas antes había sido el escenario de mi felicidad. No sabía qué iba a hacer, pero algo dentro de mí necesitaba cerrar el capítulo. No podía irme sin decir la verdad. El comedor se llenó de voces suaves, platos de fruta, tazas de café y sonrisas de desconocidos, como si todo siguiera su curso natural. Mis padres, mis suegros, los invitados a la boda, todos charlaban sin saber nada, ajenos a lo que había sucedido en la oscuridad. Me quedé observando desde la puerta, sintiendo una fría ira crecer en mi interior ante tanta normalidad. Nadie preguntó por mí. Nadie parecía haber notado mi ausencia. Me limpié la cara en silencio. Entré y les pedí su atención. Con voz firme, más tranquila de lo que sentía por dentro, les pedí a todos que se reunieran en la sala principal. No quería drama ni andarme con rodeos. Tenía algo que decir y no iba a esperar más. Mi padre me miró con expresión preocupada, mi madre se levantó al instante y, uno a uno, todos entraron, confundidos y expectantes. No vi a Isen ni a Jessica entre ellos, y eso lo decía todo. Mientras todos tomaban asiento, mis ojos recorrieron la sala, buscándolos, con la esperanza, en el fondo, de una última aparición cobarde. Pero ni Isen ni Jessica estaban allí. No se habían atrevido a mostrar la cara, y su ausencia lo confirmó todo sin necesidad de una sola palabra más. Mis padres se dieron cuenta enseguida y me miraron con inquietud, como si ya supieran que lo que iba a decir no iba a ser poca cosa. Y entonces, sin temblar, hablé. Les agradecí que estuvieran conmigo en el que debería haber sido el día más feliz de mi vida. Y entonces, sin dudarlo, les dije la verdad. Les dije que había descubierto a Isen y Jessica juntos en la habitación de su madre en mi noche de bodas, traicionándome sin vergüenza ni remordimiento. Oí murmullos, vi cejas fruncidas y rostros tensos, y sentí su incredulidad. Pero mi voz no se quebró porque, por primera vez en horas, sentí que recuperaba el control. El silencio se apoderó de la habitación como una ola que arrasa con todo a su paso, y al principio nadie supo cómo reaccionar. Mi madre se tapó la boca. Mis suegros bajaron la mirada como si no pudieran soportar el peso de la vergüenza. Algunos se pusieron de pie. Otros me miraron como si no pudieran creerlo. Nadie dijo que no fuera cierto. Nadie intentó defenderlos, porque en el fondo,
Todos sabían que yo no era capaz de mentir sobre algo así. Con voz clara, anuncié que tenía la intención de anular el matrimonio, que no quería saber nada de Isen ni de Jessica nunca más, y que esperaba que nadie intentara convencerme de lo contrario. No quería lástima ni compasión, solo respeto por mi decisión. Mi padre se levantó y me envolvió en un abrazo firme y silencioso, como diciéndome que estaba orgulloso de mí. Nadie aplaudió. Nadie protestó. Me dejaron ir. Al salir de la habitación, oí a mi suegra sollozar en silencio y a su marido intentando consolarla sin éxito. Mis padres tenían los ojos enrojecidos, no de tristeza, sino de impotencia, de la rabia de no haber podido protegerme. Sentía que dejaba atrás no solo una boda, sino una versión completa de mí misma que ya no existía. La decepción flotaba en el aire como un perfume amargo que todos respiraban. Y en medio de todo eso, me fui sin mirar atrás. Dejé la finca sin mirar atrás, sin llevarme nada más que mi dignidad, la misma que, a pesar del dolor, seguía en pie. El vestido blanco estaba manchado de tierra, lágrimas y una historia que ya no me pertenecía. Caminé hacia la carretera con la cabeza bien alta, como quien sobrevive a una tormenta sin perderse. No contesté llamadas, mensajes ni preguntas. Esa parte de mi vida estaba muerta para mí. Al llegar a casa, con el alma aún en carne viva, contacté con un abogado y solicité el divorcio sin demora. No quería días de reflexión, consejos familiares ni segundas oportunidades. Quería cerrar ese capítulo con la misma firmeza con la que lo había vivido. Entregué los documentos y me negué a volver a ver a Isen, ni a hablar ni a firmar. Ya no era la misma mujer que había dado el sí, quiero en aquel altar. Semanas después, me dijeron que Isen se había mudado con Jessica, como si su traición hubiera sido parte de un plan romántico. Andaban juntos como si nada hubiera pasado, como si el daño que me habían hecho no existiera. Él creía haber encontrado el amor verdadero, ese que justifica lo injustificable. Pero la vida, tarde o temprano, devuelve lo que siembras, y el suyo no tardó en pudrirse. Unos meses después, empezaron a circular rumores sobre sus constantes discusiones, gritos que los vecinos oían a través de las paredes. Jessica ya no sonreía con la misma seguridad de antes, y Isen pasaba horas fuera de casa evitándola. Lo que había empezado como una pasión prohibida se convirtió en desconfianza y culpa rutinarias. Ella había destruido una amistad por un hombre que no sabía amar a nadie, y él se estaba aburriendo de nuevo. Un día, de repente, Isen desapareció del apartamento que compartía con Jessica, dejándola solo con una nota y una mentira. La había engañado con otra mujer, más joven, una mujer que desconocía su historia. Había repetido su patrón porque nunca fue amor, solo fue ego y capricho. Jessica se quedó sola, devastada, sin pareja, sin amigos y sin credibilidad. Y finalmente entendió lo que me había hecho. Jessica, sin Isen y sin el apoyo de nadie, perdió poco a poco lo poco que le quedaba. Sus viejos amigos le dieron la espalda, mi familia nunca volvió a hablarle y su mundo se derrumbó como un castillo de arena. Intentó buscar apoyo, pero ya no tenía a nadie a quien recurrir. Nadie olvida una traición así, y finalmente sintió lo que significa estar completamente sola. Yo, en cambio, decidí dedicarme a mi trabajo, a reconstruirme desde dentro sin necesidad de venganza ni explicaciones. Abrí los ojos, me rodeé de gente nueva y aprendí a tomar decisiones desde la calma. Invertí en mí misma, en mi negocio, en mis ideas, y poco a poco, la tristeza dio paso a la claridad. Descubrí que podía ser feliz sin depender de nadie, y por primera vez, comencé a sentirme orgullosa de mí misma. Abrí una segunda tienda, luego una tercera, y en menos de un año, mi nombre empezó a resonar en el sector con respeto y admiración. Clientes, proveedores y revistas especializadas querían saber quién era esta mujer que había construido un pequeño imperio de la nada. Pero yo no buscaba reconocimiento, solo estabilidad. La independencia con la que siempre había soñado era algo que estaba construyendo con mis propias manos, y nadie podía arrebatármela. Pasaron 3 años. Mi vida era diferente, serena, sólida, sin turbulencias ni heridas abiertas. Ya no me dolía recordar esa noche. Al contrario, me recordaba lo lejos que había llegado desde entonces. Había dejado atrás a Isen, a Jessica y todo lo que representaban. Había aprendido a estar sola sin sentirme vacía. Y justo cuando menos lo buscaba,
Ocurrió lo inesperado. Fue en una reunión de negocios, durante una presentación con otros emprendedores, que lo conocí. Se llamaba Daniel Jackson y hablaba con una seguridad serena que no intimidaba, sino que me cautivaba. No intentó impresionarme ni venderse. Simplemente me escuchó atentamente y me hizo preguntas que nadie me había hecho antes. No sentí mariposas en el estómago, sentí paz. Y en ese momento, supe que algo estaba a punto de comenzar. Con Daniel, todo fue diferente desde el principio. Sin urgencia, sin promesas vacías, solo conversaciones sinceras, respeto mutuo y silencios que no eran incómodos. No me presionó ni intentó llenar ningún vacío, me acompañó con naturalidad, dejándome marcar el ritmo. Poco a poco, empecé a esperar con ilusión sus mensajes, a escuchar su voz, a extrañar su mirada. No era una pasión desbocada, era algo más profundo. Era una paz que nunca antes había sentido con nadie. Al principio, ni siquiera confiaba en mi propia felicidad, como si estuviera esperando a que algo saliera mal en cualquier momento. Pero Daniel lo entendió sin necesidad de explicárselo. Fue paciente, firme y constante. Con cada gesto, me demostró que se puede amar sin destruir, sin mentir, sin usar a otra persona como salvavidas. Aprendí a confiar de nuevo, no porque me lo pidiera, sino porque su forma de ser me lo permitía. Y con eso, finalmente sané la herida que Isen me había dejado. Cuando empezamos a salir oficialmente, todo fluyó con naturalidad, sin necesidad de esconderme ni justificarme. La gente a mi alrededor notó el cambio. Ya no era la mujer que sobrevivió, era la mujer que vivió. Con Daniel, compartí viajes, proyectos y momentos sencillos que se volvieron inolvidables. No me prometió un futuro, me ofreció un presente sólido. Y después de todo lo que había pasado, eso significó mucho más. No sé cómo, pero Isen descubrió que estaba con alguien y pronto me envió un mensaje lleno de lo que se suponía era nostalgia. Dijo que le alegraba saber que estaba bien, que a veces pensaba en lo que habíamos perdido y que me deseaba lo mejor. Pero entre líneas, se podía sentir la amargura de alguien que no soporta ver feliz a la persona que creía haber destruido. No respondí. No le debía nada al hombre que me lo quitó todo y aún así no pudo quebrarme. Una tarde, sin previo aviso, Isen apareció en la puerta de mi tienda, luciendo más delgado, con la mirada apagada, su ropa luciendo como si la vida fuera un gran peso sobre sus hombros. Pidió solo 5 minutos. Dijo que necesitaba cerrar el tema, que no había dejado de pensar en mí. Lo miré con calma, sin ira, sin tristeza. Ya no dolía. Ya no importaba. Le pedí que hablara rápido, que no tenía tiempo para mirar atrás, y comenzó a decir que había cometido un error, que había sido un cobarde, que me había perdido porque no supo apreciarme. Escuché sin interrumpir, sin emoción en mi rostro, como quien escucha la lluvia tras una ventana cerrada. Cuando terminó, lo miré con firmeza y le dije que ya no tenía ningún poder sobre mí, que ya no existíamos, que no debería creer que podía recuperar lo que él mismo había destruido. Le dejé claro que no quería volver a verlo, que no había lugar para él en mi presente ni en mi futuro. No hubo insultos ni gritos, solo una negativa firme, fría y definitiva. Isen intentó sonreír como si aún creyera que podía hacerme vacilar, pero ya no era el hombre que una vez me hizo temblar. Ahora solo me parecía pequeño, extraño e irrelevante. Le pedí que se fuera, y esta vez, fui yo quien cerró la puerta. Antes de irse, sus ojos se llenaron de frustración contenida, como si no pudiera soportar verme feliz sin él. Murmuró algo sobre lo rápido que había pasado página, como si quisiera hacerme daño. Pero no reaccioné. Lo que antes me habría roto, ahora simplemente se me resbalaba. Se fue sin despedirse, con los hombros hundidos, sabiendo que me había perdido para siempre, porque no había vuelta atrás. Cuando volvió el silencio, me senté en mi escritorio y respiré hondo, como si por fin pudiera vivir mi propia vida sin sombras. No sentí euforia ni triunfo, solo una sensación de calma, la que llega cuando sabes que has cerrado el capítulo más difícil sin ensuciarte las manos. Ya no era una víctima, una superviviente ni la ex de nadie. Era yo misma, completa, en paz, en paz. Daniel entró unos minutos después, sin saber qué había pasado. Pero al verme, me abrazó sin decir palabra. No necesitaba explicaciones, solo me ofreció su presencia, su apoyo, su amor incondicional. Lo miré y supe que la vida,
con todas sus heridas, me había traído a él por una razón. A su lado, no me sentía mareada, me sentía en casa, y por fin entendí lo que era el amor verdadero. Comprendí que nada en la vida está garantizado, que incluso el amor más prometido puede romperse sin previo aviso y que la lealtad no siempre proviene de las personas más cercanas. Pero también descubrí que el dolor no es el final de nada, sino el comienzo de algo que aún no podemos imaginar. Las ruinas de lo que una vez fui me dieron la base perfecta para reconstruirme, más firme, más libre. Aprendí que quien sobrevive a una traición tan profunda no solo se recupera, sino que renace. Y yo había renacido. Hoy miro hacia atrás sin ira ni resentimiento porque el pasado ya no me domina. Sigo con Daniel, mi negocio sigue creciendo y mi vida es pacífica, brillante y plena. Ya no busco aprobación, no necesito demostrarle nada a nadie. Solo necesito ser fiel a lo que siento y a quien soy. Esta no es una historia de venganza, sino de dignidad. Porque mi final feliz no vino de otra persona, vino de mí. Nunca volví a encontrarme con Isen ni con Jessica, y no lo necesitaba. No porque los hubiera perdonado, sino porque ya no ocupaban espacio en mí. A veces me preguntan si volvería a confiar en alguien después de lo que pasé, y siempre respondo lo mismo, no solo volví a confiar, sino que aprendí a elegir mejor. Daniel no vino a salvarme, me encontró completa y me eligió así. Sé que mi historia no es única. Hay muchas mujeres que han sido traicionadas, humilladas o abandonadas justo cuando creían que lo tenían todo. Pero si quiero dejarles algo, es esto: no te dejes romper por alguien que no sabe amar. No te quedes donde no hay respeto. El amor más fuerte es el que te tienes a ti misma. Todo lo demás, cuando llegue, debería ser solo un cumplido, nunca el centro. Hoy escribo esto desde la terraza de mi casa con una taza de té mientras Daniel lee un libro a mi lado y el sol comienza a ponerse. La paz no suena a fuegos artificiales, suena a silencio compartido, respeto mutuo y saber que no falta nada. Si alguna vez pensaste que el amor verdadero no era para ti, déjame decirte algo: no llega cuando lo esperas, llega cuando finalmente te eliges a ti mismo. A veces, cuando camino solo por las calles de mi barrio, me detengo frente a un escaparate y veo mi reflejo. Ya no busco en mis ojos la aprobación de nadie ni el amor que soñaba cuando era niña. Solo busco reconocerme. Y ahí estoy, con cicatrices, sí, pero también con una fortaleza que solía confundir con debilidad. Aprendí que el dolor te rompe, pero también te reconstruye, más consciente, más tú. Guardo una caja con recuerdos de ese día que lo cambió todo, no para torturarme, pero sí para no olvidar lo lejos que he llegado desde entonces. Cada flor seca, cada fotografía, cada detalle del vestido es testimonio de una versión de mí que murió esa noche y dio paso a la mujer que soy hoy. No tiro esa caja, lo acepto y lo respeto porque sin él no estaría aquí.